Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Ojalá que las iglesias fueran más mindfulness y menos teología. Y ojalá fueran más experiencia y menos dogma. Lo más difícil de trabajar con los jóvenes no eran los jóvenes, sino que eran los padres, para que entendieran que el ambiente en que vivían no era saludable para los muchachos y los padres no les importa. Yo siento que las iglesias pecan de no darle voz a los jóvenes solo se sientan, reciben, oyen, aprenden y callan. Pero yo eliminaría del ministerio de niños la Biblia. No es un libro para niños. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés y en esta ocasión tenemos 3 invitados extremadamente especiales y uno espacial, más que especial. Quiero empezar con Lulú Campos, chilena. ¿Cómo está, Lulú? Hola, Andrés, aquí estamos. Un honor, Andrés, estar en este podcast, en este programa. Qué dicha, yo tenía muchísimas ganas de invitarla desde hace tiempo, y yo creo que el tema que vamos a tocar hoy es el tema perfecto. El otro invitado es Isaac Mendoza de Salsa 33. ¿Cómo estás, brother? Muy bien, gracias por tenernos nuevamente, emocionados, esperando de poder darles lo que buscan y poder entretener y darles aquí información que les ayude a meditar y pensar en las cosas como nosotros pensamos que deben de ser. Así, acuérdense que todos están en el error excepto nosotros. Ahora, el tema que queremos hablar hoy, y por la razón que tengo a Lulu específicamente y a Isaac, es porque vamos a hablar acerca de los niños, de la educación de la iglesia, de cómo se afectan los niños cuando se les indoctrinan cosas, digamos, que son extremadamente o serias o fuertes, como digamos hablar de un Satanás, hablar de un infierno, hablar de un Dios que está deseoso de sangre al punto que tiene que mandar a su único hijo para morir y derramar su sangre para poder salvarnos a nosotros. Este tipo Amén, de cosas. gloria a Dios. La razón que tengo a Lulú es porque Lulú es psicóloga de profesión, aunque en este momento no lo ejerce, pero una de las cosas que Lulú hizo fue cuando ejerció su psicología, trabajó directamente con niños. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de esa experiencia, Lulú? A ver, cierto, soy psicóloga de profesión, trabajé casi 10 años con niños. Hoy día no lo estoy ejerciendo, pero creo que lo que uno aprende y lo que uno ve y lo que uno experimenta no se olvida nunca y no se va, ¿no? Y claro, soy cristiana también hace varios años ya también, muchos años, pero coincidió un poco. Cuando yo me convertí, me hice cristiana, justo fue el año donde entré a estudiar psicología. Entonces, mientras aprendía por un lado de la Biblia y de Dios, aprendía psicología, muy en paralelo. Y me pasó que muchas veces me chocaban las dos cosas, porque deberían ir muy de la mano, pienso, ¿no? Deberían ser muy amigas la psicología y la espiritualidad. Para mí, hoy día, ya de vieja, son cosas que van muy, muy de la mano, pero cuando la espiritualidad se traduce en religiosidad o en dogmas o en doctrinas y poco espíritu,
claro, me chocaba mucho con la psicología, que es un poco el estudio y el conocerse a uno mismo y conocer la psiqui humana, cómo funcionamos como seres humanos. Entonces, me acuerdo que en alguna de las conversaciones por el WhatsApp de los podcasters, alguna vez salió el tema de los niños y claro, ahí di mis opiniones porque creo que es muy complejo el tema de la religión y los niños. Tengo muchos reparos, tengo muchas críticas, tengo muchas opiniones al respecto y no sé si la iglesia, o al menos lo que yo conozco de las iglesias, tratan muy bien los temas infantiles abrazando la religión. No sé si me doy a entender, como que creo que no hacen... Si yo fuera una psicóloga pesada, creo que denunciaría muchas prácticas de la iglesia y la religión con respecto a la educación infantil. ¿En algún momento trabajaste con niños en la iglesia? Nunca me metí al ministerio de niños porque siempre tuve mis reparos ahí, creía que era, no, es muy delicado y enseñarles a los niños que Jesús murió en una cruz todo sangrando, es muy fuerte, y que murió para que tú puedas ser libre de pecado, es como, ¿de qué me hablas? A un niño de 7 años, ¿qué es eso? Es muy difícil. No, nunca me metí al ministerio de niños, jamás. Isaac Mendoza tiene un amorío con la psicología, Isaac, y una de las pasiones grandes de Isaac es los jóvenes. Entonces, Isaac, ¿por qué no nos cuenta un poquitico acerca, digamos, de su experiencia con la iglesia, con los jóvenes, especialmente, digamos, de este lado de consejería y de psicología y todo eso? Yo estoy al otro lado de la moneda de lo que Lulu explica, porque yo sí trabajé con los jóvenes por 19 años, los preadolescentes, mejor dicho, que son desde la edad de 12 años hasta 16 años, y algunos de pilón ahí que todavía se quedaban después de los 16 años de edad. Entonces, a veces también abarcaba el ministerio o me incluían en el liderazgo de los grandes jóvenes también, pero me apasionaba más los chiquitos. Y la razón por qué es que me apasionaba, como soy 8, me gustan los retos y a nadie le gusta trabajar con los preadolescentes. Dicen que es la edad más difícil y a mí se me hacía un... Perdón. Yo pienso eso. Entonces a mí se me hacía como un reto, y después de 19 años te puedo decir que la gente que siempre dice yo trabajé unos años con jóvenes y no me gustó porque es muy difícil, yo puedo decir con toda honestidad que no es el ministerio para ti, si es que lo consideras como un ministerio, o por lo menos no tienes que estar haciendo nada con los jóvenes si no los puedes aguantar, porque necesitas que tener una pasión con ellos, tienes que entenderlos, tienes que saber de dónde vienen. Muchas de las veces son rebeldes, pero como lo que estoy aprendiendo de psicología, hay razones por qué se están convirtiendo así, por qué son rebeldes, por qué son enojones, por qué se enojan. Entonces, a mí me encantaba encontrar la razón, me encantaba escuchar el lado de ellos, y lo más difícil de trabajar con los jóvenes no eran los jóvenes, sino que eran los padres. Era decirle a ellos las situaciones en que están los hijos, y ellos dicen, está exagerado, ni siquiera no es amor real, o es perezoso, es muy flojo mi hijo, él te está mintiendo, te está jugando. Era más difícil trabajar con los padres para que entendieran que el ambiente en que vivían no era saludable para los muchachos, y los padres no les importa. Yo creo que una de las razones que este tema me es tan importante en este momento es, bueno, por dos razones. En este momento se ha estado haciendo una moda finalmente a hablar de trauma espiritual. Aquí en Estados Unidos, especialmente, muchísimos de los podcasts más heréticos y los que andan en deconstrucción y los progresistas cristianos y postcristianos han estado hablando muchísimo acerca de trauma religioso. Y lo segundo es el hecho de que yo estoy en un momento donde mi hijo mayor tiene 12 años, va para 13, mi hija menor tiene 2 años, y yo estoy así como, ¿cómo enfrento? Mi hija del medio tiene 5, y yo estoy extremadamente confuso cómo tengo que empezar a manejar este tipo de cosas. Después de la pandemia, tenemos casi año y medio de que no vamos formalmente a la iglesia. Mi hijo está recibiendo las clases
por internet, por Zoom, del grupo de jóvenes de la iglesia todo este tiempo, lo hemos tenido ahí presente, pero de todas formas hay muchísimas de las cosas que se enseñan, eso ya lo he dicho varias veces, que yo usualmente le tengo que estar preguntando a mi hijo, ¿cómo que le enseñaron? Esto realmente no es así, es asá, yo sé que le dijeron esto, pero yo os digo que son mentiras. Porque a mí me preocupan muchísimas de las cosas que se le están enseñando y cómo se le están enseñando. Y algo que he estado leyendo últimamente acerca, es acerca de, digamos, la gran diferencia entre lo que es indoctrinamiento, lo que es educación y este tipo de cosas. Y estoy viendo, digamos, cómo la iglesia peca muchísimo de caer en lo que es indoctrinamiento, indoctrinación. No sé si se dice. Adoctrinamiento. Indoctrination se dice en inglés. Digamos, la gran diferencia entre adoctrinación y educación es que la adoctrinación a usted le da un parámetro que creer, pero no lo deja cuestionar absolutamente nada. Y es exactamente lo que hace la iglesia. La iglesia viene y le dice, usted tiene que creer en esto, tiene que creer en Dios, tiene que creer en Jesús. Jesús murió por sus pecados. El infierno es eterno y si usted peca se va para el infierno. Y o sea, ni siquiera la Biblia es específica con muchos de estos temas. Hay tantas cosas debatibles. Uno de los temas favoritos que a mí me gusta es el infierno, como la Biblia habla de 3 opciones, el universalismo, el tradicionalismo y el condicionalismo. Pero la institución decide solamente predicar el tradicionalismo y adoctrinan a los niños a creerse eso cuando no le dan todas las opciones como para que ellos escojan, que eso es lo que finalmente termina siendo la educación. La educación es usted enseña todo, digamos, todas las verdades y usted siempre deja espacio para que el niño crezca, lea más, aprenda, interprete, pensamiento crítico, etcétera. Todas estas cosas yo honestamente no las veo en la iglesia y a mí me preocupan demasiado, especialmente en este momento porque yo digo, ¿qué debería estarle enseñando yo a mi hijo en este momento? O sea, tiene 12 años, todavía gracias a Dios está leyendo Biblias para niños, pero la Biblia para niños está 100% editada y no dice el 98%. Digamos, Lulu y yo pertenecemos a este podcast que se llama Dice Así, que estamos leyendo la Biblia y estamos viendo el montón de cosas que dice que eso no se enseña en la escuelita dominical, no se enseñan en las Biblias editadas para niños. Entonces, esto puede traer problemas gigantescos cuando, digamos, ya mi hijo se vea enfrentado. Yo sé que me afectó a mí, me afectó montones. La razón que yo estoy donde estoy es porque yo llegué a un punto donde me di cuenta que lo que me enseñaron a mí, todo estaba incorrecto, ¿entiende? Y estamos en el 2021 y no hemos avanzado. La institución sigue enseñando las cosas incorrectas del modo que le conviene. En un momento donde socialmente tenemos acceso a muchísima información, entonces los niños pueden llegar a encontrar las respuestas de esa información incorrecta de un modo mucho más fácil que hace 20 años nosotros. Claro que sí. Creo que el tema del adoctrinamiento no es solamente de los niños, ¿no? Yo creo que es un tema transversal de la religión y que pasa por todas las edades. El problema es que con los niños, como bien decís, como bien dices, no voy a hablar en chileno, como bien dices, no hay mucha posibilidad de cuestionamiento o sea, los niños siempre van a tener preguntas porque es lógico, es parte del desarrollo y es parte del crecimiento. El problema es que el adulto, la iglesia, la institución no responde como tiene que responder y enseña temas que no corresponden para ciertas edades del desarrollo. Y ahí, claro. Y yo siento que hasta apagan las preguntas. Eso es como una llamita que los niños empiezan a dejar crecer, como, oh, qué interesante, pero mi pregunta es eso. Y las escuelas dominicales están diseñadas para apagar eso. No pregunte. Exacto, si ni siquiera podemos preguntar. Si ni siquiera podemos preguntar nosotros, los adultos, imagínate cómo los niños no van a preguntar, pero les van a responder una barbaridad más grande que la pregunta. Entonces, es bien complejo. Yo creo que la educación cristiana o la educación espiritual debería ser eso, educación, y no un adoctrinamiento, como dices tú. Y la educación, para que sea una buena educación, tiene que ser con experiencia. Se ha visto ya por muchos estudios que no hay aprendizaje si no hay experiencia. ¿Y cómo tú experimentas a Dios? ¿Cómo tú experimentas la religión? Es bien personal, es bien íntimo, es bien
individual o no, no sé si individual, pero es algo muy que no se puede enseñar eso. Es que los latinos estamos bien atrasados. Si vemos los cristianos de Europa, los cristianos aquí en Estados Unidos, los americanos, los latinos les hacen mucha burla de que no son verdaderos cristianos, que son muy liberales, que beben, que fuman, que bailan, que escuchan música secular. Y para los que estamos aprendiendo de lo que es disfrutar la vida y cómo vivir una vida saludable, sabemos que eso es parte de una vida cotidiana saludable. Nos ayuda a mantener una vida bien balanceada. Y es lo que los latinos no quieren. Quieren mantener una jerarquía, quieren mantener un control sobre los miembros o el pueblo o la comunidad, porque la religión presenta una jerarquía totalitaria. O sea, es una humildad tóxica. La religión nos enseña que el poder está... La religión no enseña que el poder está en ti, sino que viene de otro lado. Los niños crecen pensando que necesitan ayuda afuera, de alguien de afuera, sin saber que tienen acceso a sus propias capacidades y sus propias fuerzas. Entonces ellos crecen con una gran confusión de identidad, porque no podrán verse ellos mismos en algún día que pueden ellos mismos representar la gracia y el amor de Dios, porque siempre van a estar como pensando, yo le debo a Dios tanto, yo le he fallado a Dios tanto, yo no he cambiado suficiente, todavía hay muchas cosas en mí que tengo que cambiar. Me junto con amigos que no son cristianos, a veces sí me escucho música secular, hago videos en TikToks que no debo de hacer y nunca se van a sentir suficiente cuando en realidad son lo suficiente y más. Claro, pero ¿cómo salir de esa caja de pensamiento cuando desde chico te dijeron que por la maldad Dios inundó a todo el mundo? Después te dijeron que Dios probó la fe de un hombre y le pidió que matara a su hijo. ¿Cómo no va a provocar disonancia cognitiva si te enseñaron que, no sé, pues que por el pecado original Adán y Eva fueron echados de la presencia de Dios? Correcto. Son ciertos conceptos que van entrando en tu psicología y en tu psiqui desde muy chico y que vas, ¿cómo no tener terror y no saber qué hacer después ya de adolescente o de puber, cuando te empezáis a cuestionar y empezáis a sentir cosas y empezáis a experimentar el mundo? ¿Cómo no te va a dar terror sabiendo que hay un gran observador arriba tuyo que está midiendo y calculando y tomándole la temperatura a cada pensamiento, cada obra, cada palabra que dices, y que te puede poner a prueba, que te puede inundar, que te puede echar de su presencia, ¿se entiende? Sí, por claro. eso hay gente que digamos, en su juventud reciben a Jesús en su corazón todas las noches o hasta varias veces al día, porque es tanto pan. Lo que pasa es que, uy, Dios mío, yo siento una de las razones que yo odio esta idea del infierno es porque el infierno ha sido una excelente herramienta de promoción de miedo para los cristianos. Y me enoja tantísimo que la idea que se predica no es ni siquiera bíblica, no es ni siquiera la opción, la mejor opción entre las tres opciones que hay. Entonces, se tomó una decisión activa de ignorar las otras dos para promover la que da más miedo, la que crea más control. Y otra de las cosas que yo estaba leyendo es, ese tipo de ideas hacen como que la institución caiga en ¿cómo se dice? En radicalizar ideales cristianos. Porque digamos, la radicalización es la idea de que una persona, entre más y más profundo entra en una creencia o una ideología, puede llegar a tener, digamos, reacciones destructivas adentro de esa ideología. Pero una persona puede decir, pero los cristianos no hacen absolutamente nada negativo o destructivo basado en las cosas que creemos. Pero sí se hace. Por ejemplo, digamos, ¿cuántos jóvenes conoce usted que sus papás lo echaron de la casa porque, por ejemplo, digamos, él salió con que era gay? ¿O cuántas muchachas han sido echadas de su hogar porque salió embarazada? ¿Entiende? Este tipo de creencias religiosas, el miedo al infierno, este tipo de cosas alimentan reaccionar de modos incorrectos, todo por un miedo a un infierno, que yo no quiero perder a mis hijos, que si mi hijo es gay, lo dejo en la casa, va a contaminar a mis otros hijos y todos van a salir siendo gay. O sea, ¿en qué momento la iglesia cae a los extremos más peligrosos del modo que enseña las cosas?
Y ni siquiera el infierno, perdón, solamente un paréntesis, ni siquiera es el temor al infierno, sino que también temor a esta misma vida de acá, que va a haber consecuencias divinas por tus malos actos, porque eso es lo que te enseñan desde la iglesia, que los pecados tienen consecuencias. No es una nota pequeña, es una nota grande, porque sí hay abuso directo y hay abuso indirecto. Un abuso directo tal vez es te vas a ir al infierno por lo que hiciste, o sea, ya te están mandando al diablo. Pero algo indirecto, en la Biblia encontramos más de 300 palabras que se parecen, tipo vergüenza, desnudo, humillación. Todo es para enseñarle a la gente que entre la comunidad cristiana, entre Dios, causa mucha humillación emocional a causa del pecado. Entonces no es simplemente, te vas a ir al infierno, sino que también Dios te va a rechazar, nosotros te vamos a rechazar si es que no te comportas bien. El abuso es intenso, y si tal vez me corriges, Lulu, hablando de lo que dijo Andrés, las neuronas espejos es algo donde los niños aprenden cosas de los padres psicológicamente cuando los padres reaccionan de cierta manera. Para usar el ejemplo que él estaba hablando de la homosexualidad, si un niño viene a preguntarle al papá, ¿qué son los gays? ¿O qué es el LGBTQ? El niño va a escuchar las palabras del papá, mijo, no, qué asco, son hombres que andan con hombres y eso no está bien. Bueno, escuchó las palabras, pero lo que más escuchó fue el carácter, el asco que le dio al papá. Entonces ahora el niño va a relacionar que, los gays me deben de dar asco, como le da asco a mi papá. Los de LGBTQ me debe de dar asco, son gente que completamente debemos de evitar y apartarnos de ellos. Desde ahí ya está el niño. Nosotros como padres, haciendo eso, le estamos cortando las alas a nuestros hijos de poder socializar en el futuro, en su escuela, en el trabajo, en sus carreras, con gente con la que no deberíamos de tener ningún problema. Pero como somos tan descarados, los religiosos, es que inconscientemente estamos haciendo estas cosas, traumando a nuestros hijos. Sí, absolutamente. Mira, desde la psicología existen ciertas etapas del desarrollo humano, cognitivo, afectivo, sexual. Y desde lo cognitivo, hasta los 7 años, los seres humanos no tenemos la capacidad para Piaget lo llama como la etapa preoperacional, que no tenemos todavía la capacidad de tener lógica cognitiva, que las cosas no son X es igual a Y, por lo tanto Y menos X, se entiende como que no tenemos todavía esa capacidad. Sí. Todo es afectivo, todo es modelado, todo entra desde los sentidos, desde las sensaciones y sobre todo desde la vivencia inmediata que tienen en la casa, con los padres, con sus hermanos, con sus amigos del colegio. Eso es puro aprendizaje, y la forma de entenderlo no es lógica, sino que es afectiva, es experiencial, por lo tanto, es relacional. Por lo tanto, es muy importante la información que le damos, no solamente la información de contenido, sino de la forma en cómo tú le estás dando a conocer el mundo a tu hijo. Aquí en Chile hay un biólogo, bueno, había porque murió recién, pero es muy bueno, que te lo recomiendo, Isaac, a ti que te gusta tanto leer acerca del ser humano. A ver. Busca a Humberto Maturana, es maravilloso. Humberto Maturana. Bueno, él dice que esta frase típica como los niños son el futuro son el futuro, ¿no? Nuestros niños son el futuro. Él dice, eso está muy mal. Los niños no son el futuro. Nosotros, los adultos, somos el futuro de esos niños. Si tú eres un padre amoroso, vas a tener a un adulto amoroso de hijo. Si tú eres un padre estricto, qué buen punto, vas a tener a un adulto estricto y conflictivo de tu hijo cuando sea adulto, porque lo que tú eres es lo que estás transfiriéndole a tus hijos. No lo que tú piensas ni lo que dices, sino lo que eres. Y prácticamente lo que nuestra vida diaria se lleva a cabo lo que pensamos. No decimos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. Entonces el modelo es lo más importante. Lo que tú eres como padre es lo que tú vas a transferirle a tus hijos para que sean luego próximos adultos. El mundo de nuestros hijos es
los sentimientos de los padres, es lo que estoy entendiendo. O sea, lo Sí. que los padres están sintiendo, eso es lo que los hijos están viviendo. Sí. Por ejemplo, yo cuando todavía trabajaba con jóvenes, les preguntaba, díganme con una palabra, ¿cómo definen ustedes su hogar? Y tenía muchas palabras negativas. Mi hogar es un lugar de, y ellos terminaban la frase, decían, es un lugar oscuro, es un lugar de abuso, es un lugar que me da miedo, es un lugar de tinieblas, o sea, todo era negativo. Y si le preguntas a los padres, mi hogar es un hogar de qué, ellos van a decir de amor, de paz, de tranquilidad. Increíblemente. Claro. O sea, dos distintas ideas del mismo hogar. Entonces, los hijos obviamente no se sienten seguros en ese lugar. Hay un comercial, y discúlpame salirme tanto del tema, pero salió un teaser de la nueva película que va a salir colombiana que se llama Encanto de Disney. Y el teaser solamente enseña la casa en una montaña en Colombia. Y lo único que sucede es que se abre una puerta. Y cuando se abre esa puerta se ve una luz saliendo de adentro del hogar. Para mí, en el hogar que yo crecí con un padre muy abusador, narcisista, hasta me atrevo a decir que es psicópata el pastor, porque él es pastor y todavía no sé cómo es pastor, pero sigue siendo pastor. Entonces, eso de un ambiente, una iglesia abusadora, la conozco muy bien. Entonces, si me pones a imaginarme una casa y que se abra la puerta, adentro de esa casa va a salir pura oscuridad, no va a salir luz. No fue hasta que conocí a mi esposa lo que es un ambiente bonito de familia, que se abrazan, que se besan, que se dicen lo mucho que se extrañan. Ese ambiente familiar yo no lo conozco, no lo conocí hasta que conocí a mi esposa. Y me gustó tanto la idea de que cuando se abre la puerta de una casa, que salga luz de esa casa, no que se vea oscuro hacia adentro. No sé, se me vino a la mente cuando estuviste hablando de que los niños son el futuro. No son, sino que somos nosotros. O sea, nosotros estamos poniendo la plataforma para ellos, básicamente, me imagino. A mí me preocupa muchísimo, entonces, en este caso, digamos que hemos estado dejando que un sistema religioso como la iglesia, como la institución, esté educando a las familias de modos tan malos por tantísimo tiempo, porque uno de los problemas grandes que teníamos, y si no me equivoco lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, es el hecho, digamos, de que las iglesias, cuando deberían ser extremadamente apegadas, Lulu lo decía, con psicología, con consejería, pero de modo profesional. O sea, pocas iglesias educan a sus líderes, educan a sus pastores. Aquí en Estados Unidos, por lo menos hay ciertas reglas donde usted como pastor no puede dar consejería si usted no tiene un título de consejería por los problemas legales y psicológicos que pueden hacer. Pero en Latinoamérica eso no existe. Los pastores dan consejo de lo que sea, sin profesión, sin entendimiento, sin entender el cerebro humano, sin entender relaciones, sin entender emociones, sin entender absolutamente nada. Sin entenderse ellos mismos. Y digamos, estamos dejando que la iglesia eduque incorrectamente, no solo a niños, sino a adultos, y esos adultos están siendo reflejados por las nuevas generaciones de los niños que vienen. Entonces, obviamente, o sea, ¿cómo podemos tener esperanza nosotros en un sistema de este tipo, donde la iglesia no le interesa enseñar a la gente? Una de las cosas que yo he estado hablando desde hace tiempo y estoy tratando de recopilar en las cosas que estoy escribiendo, es el hecho de por qué rayos después de tanto tiempo la iglesia no ha cambiado de formato de prédica, donde la prédica, o sea, sí sirve para hacerlo sentir bien a usted por 20 minutos, pero no sirve para absolutamente nada más. Las personas tienen que morir todos los viejos. Pero sí, correcto. Eso es lo que yo creía, pero Lulu me está asustando, porque Lulu me está asustando. Nada hacemos con que se mueran los viejos si esos viejos están educando una nueva generación que no está aprendiendo nada porque la institución no les está enseñando nada tampoco. O sea, ¿por qué la iglesia no tiene un sistema que funcione, digamos, como por ejemplo las escuelas y los colegios de grados, donde usted puede empezar a aprender el nivel 1?
y después cuando se lo merezca pasa a nivel 2 y después cuando se lo merezca pasa a nivel 3 y que hayan iglesias para gente nueva, iglesias para intermedios, iglesias para expertos. O sea, nos dan todo en una prédica de 20, 40 minutos los domingos, cosas que el chiquito que no quiso irse a la clase de 14 años que se quedó en el servicio tiene que entender, y la abuelita de 80 años que no sabe escribir ni leer tampoco tiene que entender, ¿entiende? Entonces hay ciertos niveles intelectuales de las personas que no reciben nada, pero se nos enseña que el sistema funciona así, pero o sea, está la iglesia promoviendo la ignorancia en general. O sea, ¿qué esperanza podemos tener? O sea, yo creo que la base de la iglesia es promover la ignorancia. Porque por otro lado, Dios mío, no solamente este sistema de ignorancia, pero la iglesia también es experta en romper relaciones de las personas. En este caso, la iglesia actúa como un culto donde las personas que logran meter adentro, y digamos, los cultos tienen pasos. Cada persona que entra a un cult nunca reciben la información seria, ya sea que hablemos de Scientologists, ya sea que hablemos de Heaven's Gate. La persona nueva nunca recibe toda la información seria de peso, loca desde el principio. Usted siempre va por pasos, usted siempre recibe amor, entendimiento, cariño, usted se siente allegado, como que la gente lo entiende. La iglesia tras de eso está diseñada para cerrar todas las otras relaciones sociales. Entonces, después de cierto tiempo, después de ciertos años, usted ya no tiene amigos del mundo, usted ya no se relaciona con la gente de afuera, usted solamente se puede relacionar con cristianos. Entonces nos encierran, ¿cuál es la palabra? Nos llevan a una esquina, nos cierran relaciones sociales, entonces no nos queda otra más que quedarnos ahí, porque en el momento que se rompe la relación con la iglesia, que es la única relación existente de las personas, y en este caso de muchos jóvenes y niños también, pues nos quedamos con absolutamente nada. Yo creo que tal vez tenemos que esperar, peligroso. Tenemos que esperar a que la comunidad actualizada crezca más, porque siempre recordamos de que tenemos que regresar a nuestras raíces, así los que son orgullosamente mexicanos se dicen, no, es que, por ejemplo, vamos a los tacos de la esquina, cuando sabemos que esos tacos, o sea, nada que ver, hay tacos mucho mejor con carne más sabrosa, carne de calidad, tortillas de calidad, sin tanta aceite, sin tanta grasa. Hay algo que se puede mejor, pero hay gente que siempre va a decir, no, esos modernos, esos no sirven, vamos a lo bueno, con lo que nosotros crecimos. Y siempre regresan a la vieja guardia. No sé si es un orgullo de ser parte de esa comunidad, no sé si es tal vez puro apantallar, pero tal vez hasta que haya una comunidad que sí te pueda aceptar y puedas hacer amistades, puedas hacer amigos, puedas encontrar una buena comunidad donde te juntas en una iglesia donde sí te aceptan y puedes participar de una manera que no es como jerarquía donde te humillan. Yo creo que hasta entonces tendremos la libertad de cambiarnos de iglesia o cambiarnos de comunidad. No sé. Pero ¿sabe qué he estado pensando yo? Yo he estado pensando que esta idea de buscar una comunidad, esto es muy nuevo y yo tengo un par de semanas de estar pensando esto, así que no sé si voy a poder explicarlo bien en palabras, pero una de las cosas que yo leía que me llamó muchísimo la atención es el hecho de que entre más autoritaria la infancia de un niño, entre más padres estrictos que no los dejan hacer cosas, entre más fundamentalista la iglesia en la que crecieron, sabemos que ese niño o ese joven va a tener peor criterio propio, va a tener peor forma de identificar peligros o abusos. Esos niños o esas niñas muy posiblemente tengan más facilidad de terminar en matrimonios abusivos, de terminar cayendo en cultos o en dejarse ser abusados en trabajos por jefes y cosas así, porque desde el principio se les está enseñando a que usted solo recibe y usted no puede pensar absolutamente nada. Y tal vez mi punto es esto. Sí, por supuesto, la comunidad es importante o sea, yo tengo años de estar diciendo la iglesia o la reunión
de la iglesia no debería ser la prédica, debería ser la comunidad, pero últimamente he estado pensando que tampoco, porque volvemos a lo mismo, estamos enfatizando esto en tribalismo, o sea, hasta qué punto debería ser un entrenamiento social de las personas. No es que usted encuentre la comunidad perfecta, sino es que yo pueda hacer comunidad donde sea que esté, que yo pueda ser, que yo personalmente, estando con ateos, sea una buena comunidad sea una buena persona, sea una persona que ayuda, que ama, que cuida, que se preocupa de los ateos. Si yo estoy en un grupo de una raza diferente, digamos, si yo como costarricense estoy con mexicanos, ¿puedo yo ser comunidad entre mexicanos? Que se supone que no es mi tribu, pero ¿cómo le explico? Esto de buscar comunidad de todas formas, en el fondo es cerrar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien abrir, que usted pueda hacer comunidad, usted para después donde evangelizar. sea y con quien sea que esté. Pero es que ¡No! Pero es que depende cómo tú tomáis cómo definan lo que es comunidad. Mira, yo siempre te digo, yo le tengo mucha fe al futuro, le tengo mucha esperanza al futuro y cómo van a ir cambiando las cosas y que esto vamos estamos como en un desarrollo evolutivo muy positivo, creo. No me compro la teoría de que el mundo va cada vez peor, todo lo contrario, para mí el mundo cada vez va mejor y somos cada vez mejores seres humanos y mejores sociedades. Obviamente que hay muchas que están muy mal, ¿no? Pero creo que en la línea histórica, en la línea para atrás, estamos cada vez mejor. Entonces yo le tengo mucha fe y mucha esperanza al futuro. Y yo sí creo que esta como masificación de las redes y de las comunicaciones y de los contactos, ya es muy difícil mantener una comunidad cerrada. Tienes que ser una religión demasiado estricta, fundamentalista y aislada, como serán los judíos ortodoxos, como serán los musulmanes talibanes, como serán los... Lulú, mira a los seguidores de Trump. Bueno, como serán ellos, claro, existen, por supuesto que existen. Pero... Y existen aquí detrás mío, ese es el asunto que me asusta. No, porque ellos tienen hijos y sus hijos se están relacionando a través de las redes con gente de todas partes. Cierto, y eso ya no lo podéis controlar, no lo podéis cerrar, no lo podéis limitar. Y entonces la información y la vinculación que está teniendo las nuevas generaciones ya se nos fue de las manos. No tenemos cómo controlar que tu hijo hoy día de 12 años no tenga una relación virtual con un japonés al otro lado del mundo y que sea de una religión taoísta, no sé, ¿me entendí? Como que no hay forma de pararlo. Entonces creo que esa globalización de los medios de comunicación va a ser muy buena y muy positiva y que nos va a cada vez sacar un poco de la caja en la cual cada uno estamos. Ahora, creo que es parte de la humanidad y de la necesidad humana el tener comunidades y tener tribus, identificarnos con algo. Lo que pasa es que creo que nos enseñaron mal que las tribus están en contraposición de la tribu de al lado y que somos enemigos. No debería ser así. Mi tribu debería ser súper amiga de la tribu de al lado y no tendríamos por qué competir. Nosotros contra ellos. Pero el concepto de pertenencia y de comunidad y de vínculo creo que es esencial somos seres sociales, necesitamos gente con la cual rodearnos e identificarnos y caminar juntos y ser comunidades. No tenemos que pensar igual, pero sí nos identificamos. Bueno, lo que quiero decir es que yo le tengo mucha fe al futuro y le tengo mucha fe a lo que va a venir y lo que está pasando hoy día con los adolescentes cristianos, los jóvenes cristianos, los niños cristianos. Obviamente que aparecen por ahí los viejos chicos y que es como escuchar, como hoy día el video que mandaron en el WhatsApp de un joven, no sé, debe tener como 30 años, que yo lo conozco, y hablando acerca de antiprogresismo. Sí. Me espantó, como ese joven tiene 30 años, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene tanto rabia? ¿Por qué tiene tanto odio? Porque así lo educaron, indoctrinado. Porque así lo adoctrinaron y porque ese fue el modelo que él absorbió en su casa seguramente. Lulu, ¿qué piensas? Y en su iglesia y sus líderes.
Pero, Isaacito, un segundito. Todo lo que usted dice, Lulu, suena hermosísimo y yo lo creo. Pero ¿cuándo cree usted que usted va a poder estar en la capacidad de ver una congregación que tenga una iglesia, una institución, qué sé yo, una organización eclesiástica que pueda vivir bajo todos esos conceptos que usted está diciendo? No sé, quizás nunca. Quiero pensar que la mía hoy día es así, pero quizás quizás nunca la conozca. Voy a morir Usted esperando. tiene mucha esperanza, yo creo. Es muy positiva usted, Lulu. Siga, Isaac. No, sí, es que para los que conocen a Andrés, él le encantaría, tal vez le está hirviendo la sangre para debatir ese punto de que tiene fe en el futuro. Andrés no tiene fe en el futuro. No, vieras que, bueno. Ok, lo voy a explicar así. Lo que Lulu dice que hoy en el 2021 es mejor que digamos que el 2020 y que tal vez el 2015 y que tal vez el 2000 y 1980. Yo también creo eso. Yo creo que vamos en una constante línea hacia arriba de mejoramiento. La humanidad es mejor hoy que ayer y ha estado en esta línea sin cambiar desde hace mucho tiempo. Mi esperanza del futuro yo creo que se pierde en el hecho de cuando queremos, digamos, yo creo que cuando le tenemos mucha esperanza a que la iglesia o el clero o las personas a cargo de todas las instituciones van ellos solitos a tomar la decisión de hacer ahora las cosas buenas. No, eso no va a pasar. Yo no creo eso. No, yo tampoco. Eso no va a pasar, ¿verdad? Eso no va a pasar. Yo sí creo que la gente de abajo va a tomar las riendas en algún momento y vamos a tal vez quebrar esta división. Lo que pasa es que David está ocupado, pero yo sé que David aquí se hubiera encabronado conmigo más bien y me hubiera dicho, es que usted siempre le está tirando al clero y al poder. Yo sí creo que tiene que haber algún tipo de división de este lado, donde pocas personas tienen la última palabra de todo y la mayoría son los que tienen que aceptar todo eso. O sea, estamos en el 2021 porque seguimos aceptando este tipo de cosas. El pueblo siempre tiene más poder que las personas en poder. El asunto es que el pueblo tiene que creérselo y actuar al respecto. Pero no, yo creo que yo tengo esperanza del futuro también, pero no de la iglesia. Yo creo más en los humanos que en la iglesia, tal vez. Por ahí va mi asunto. Sí, claro, yo también, mucho más. Lulu, no sé si tú has escuchado de los estudios que hablan de que los padres no tienen un gran impacto en lo que los niños llegan a ser cuando sean adultos, de que no es tanto lo que los padres cambian de su personalidad, o sea, un niño va a ser estricto, un niño va a ser responsable, un niño va a ser chistoso, carismático, diplomático, o sea, no hay razón por qué es que los padres tengan que castigar, regañar, disciplinar tanto, porque el niño ya va a crecer y va a ser la persona que él es. Lo que sí podemos hacer los padres es darles herramientas de cómo manejar su inteligencia emocional o cómo desarrollar mejor su inteligencia emocional para que no tengan atrasos en su desarrollo. No sé si eso estoy bien o mal. No, sí, de acuerdo. O sea, yo lo cambiaría como, claro, cada persona nace con una personalidad. La personalidad de cierta forma viene en tus genes, ¿no? Como que tú tienes una estructura de personalidad y naciste con eso y está así como tienes los ojos verdes y eres peludo, tienes cierto tipo de personalidad. Okay. Lo que sí se enseña, se moldea, se trabaja, se aprende es tu carácter, que no tiene que ver con tu personalidad. Tu estructura de personalidad es una, y esa no la puede determinar nadie, pero tu carácter es muy aprendido, es muy modelado y tiene mucho que ver con tu experiencia, con tu infancia, con tus relaciones, con tus vínculos. Y claro, finalmente nosotros nos relacionamos mucho con el carácter, no con la personalidad. Nuestro carácter es el que se vincula, el que se relaciona, el que se da a conocer. A ver, ¿cómo me explico? No sé si me están entendiendo. Sí, porque la razón por es que te hago esa pregunta es porque al punto que yo quería llegar es de que hay
hay niños que tienen padres terribles, o sea, que abusan, que hasta han pasado por abuso sexual y llegan a ser personas fenomenales, llegan a ser personas que hasta inspiran y motivan a otros y hacen muchos cambios positivos en sus vidas. Y hay hijos que tienen buenos padres que los aman bastante y son terribles ya de adultos. No creo que determina tanto y eso que dices personalidad y carácter me encanta porque como estamos hablando de religión, entonces, ¿qué tanta religión cambia el carácter de nuestros hijos? Y yo creo que esa es la pregunta de qué tanto debemos de influenciar a nuestros hijos con la religión. Pues yo lo que iba a decir... Yo creo que la religión sí te determina mucho tu carácter y tu forma de ver la vida, como tu cosmovisión. Si te la enseñaran desde chico, te pusieron unos lentes para poder ver el mundo. Ahora, creo que si tú eres una personalidad, no sé, yo no me manejo mucho, perdón, ¿cómo se llama el test que les gusta? Enneagrama. Es del diablo. El enneagrama. Yo no me manejo mucho en el enneagrama, la verdad. Lo estudié en psicología hace muchos años y no me acuerdo mucho, pero ocupemos ese test. Si tú tienes un tipo de personalidad 8 y te metieron en la religión desde chico, tú tienes una forma de ver el mundo, pero probablemente por tu forma estructural, tu esqueleto mental, tu esqueleto psíquico, no te va a ser suficiente lo que aprendiste y vaya a seguir buscando y vaya a seguir buscando y vaya a seguir cuestionando y tus lentes, tú mismo por tu personalidad vas a decidir en algún momento sacártelo y ponerte otro. Pero hay otras personalidades, correcto, que nunca van a atreverse o no van a querer sacarse esos lentes porque esos lentes ya les quedaron y están cómodos y están tranquilos y satisfechos y no va a haber más porque su personalidad no los invita a buscar más allá. Uh-huh. Sin embargo, es responsabilidad del medio que te impuso esos lentes, ¿sí? ¿Se me entiende? Sí, porque yo siendo 8, para los que se van al infierno, un 8 diría por pendejos es que se van al infierno. Pues lo que yo iba a decir es que yo creo, digamos, que se puede reprimir. Yo no sé hasta qué punto la religión está en capacidad de reprimir personalidades, pero la personalidad sale a fuerza, digamos, una persona que es cuestionadora, que siempre es analítico, que siempre está repensando cosas, la iglesia le puede reprimir eso por años, pero a sus 16, 17, 18 eso va a estallar y usualmente esas son las famosas ovejas negras que a mí me encantan, que yo digo que Conciencia Podcast está diseñada para ellos, que claro, se han hecho preguntas desde hace años, que los líderes nunca los han ayudado y hay un punto donde estallan y deciden mejor irse de la iglesia. Este tipo de cosas yo pienso que se pueden reprimir fácilmente, pero en algún momento salen. A mí, digamos, una de las cosas que a mí me afecta es, yo entiendo que a la iglesia le tiene pánico que los jóvenes o los niños tengan la posibilidad de creer las cosas, de aprender, de leer, de educarse, de tener sus propios criterios, sus propias opiniones y todo eso. Y lo reprimen. Pero también por otro lado, yo pienso que eso es tal vez la soga que la iglesia se está poniendo en el cuello. Y nosotros tenemos que ver, digamos, si la iglesia realmente quiere sobrevivir, tiene que buscar un método donde tiene que darle más importancia al niño, porque una de las cosas que hace es digamos, en mi opinión, yo creo que el ministerio de niños debería ser el ministerio más importante de todas las iglesias. Debería ser el ministerio en el que más eduquen a sus líderes, en el que más dinero inviertan, no solamente en materiales, sino en motivar a los niños a aprender, en darles libertad para que aprendan muchas cosas, porque digamos, pensando un poco en lo que Lulu me vino a quitar de la mente ahorita, de que los jóvenes o los niños son el futuro de la iglesia está prefiriendo, digamos, por miedo en este momento a sus miembros más adultos, a los que son los que dan ofrendas, los que dan los diezmos, están prefiriendo cerrarse a ideas teológicas, están prefiriendo, digamos, no demandar o no llamar cosas que a sus mismos líderes les parece incómodo. Uno de los mejores ejemplos es Trump. La iglesia de Estados Unidos por 4 años se quedó callada acerca de Trump
porque la mayoría de las personas que iban a esa iglesia eran pro-Trump, porque la mayoría de personas que van a esa iglesia son republicanos y porque los republicanos solamente escuchan Fox News y Fox News es un canal de noticias que escuchan 24 horas al día. Entonces, los pastores le hablan 1 o 2 veces a la semana a esas personas por 20 o 40 minutos o 1 hora, pero ellos están recibiendo Fox News 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces los pastores de ellos más bien son esas personas que están en las noticias, pero esos pastores no tenían los huevos de poder llamar a lo que estaba malo, a las cosas que estaba haciendo Trump, porque se les iba media iglesia. Entonces están sacrificando a sus jóvenes, que como dice Lulu, los jóvenes que están relacionándose con más personas, que se relacionan con inmigrantes, que son más abiertos, que la mayoría son más inclusivos con lo que es homosexualidad, que son más abiertos con lo que son trabajos sociales. Esos jóvenes están siendo completamente ignorados de la mayoría de las iglesias y los pastores solo se preocupan por esos adultos que están a punto de morir, pero que son la ayuda económica de la iglesia. Entonces están sacrificando al futuro por mantener un presente económico. Entonces esa es una de las cosas que a mí más me duele de la iglesia. Y yo digo, la iglesia tiene que invertir más dinero en sus niños y en sus jóvenes y ocupa ver cómo hace para no tenerle miedo a la gente cerrada. Sí, que les da el dinero, pero eso no debería ser lo más importante. Me hice bolas, ¿verdad? Explicando eso. No, pero es que la iglesia debería separarse del dinero y aquí yo creo que David también me rebataría porque yo tengo un conflicto con la iglesia y las platas, como que no deberían irse, no deberían estar juntas nunca. Oye, espérate, pero claro, yo también pienso que las iglesias deberían invertir mucho en preparación para los ministerios de niños. Sin embargo, honestamente yo creo que si yo tuviera una iglesia, si mi gran Lulu, te haces cargo de la iglesia tanto, eliminaría, y aquí yo creo que me van a odiar todos tus oyentes, Andrés, pero yo eliminaría del ministerio de niños la Biblia. No enseñaría la Biblia en ministerios de niños. Está bien, yo te apoyo. Yo también. Creo que la Biblia y le aseguro que mis oyentes también. Creo que la Biblia es un libro maravilloso, pero un libro teológico y de un nivel de entendimiento superior. Entonces, no es un libro para niños. Sí le enseñaría a los niños, por supuesto, valores, respeto, relaciones, cuidado, empatía, pensamiento crítico, sobre mucha empatía y mucha experiencia de los valores que de cierta forma componen nuestra fe. Nosotros tenemos una fe llena de valores descritos por Jesús. Claro, de eso enseñaría mucho de Jesús y de lo que Él enseñó, de lo que Él fue, de lo que Él modeló. Pero la Biblia, desde Génesis hasta, no sé cuál es el último libro del Antiguo Testamento, lo elimino. Y de los evangelios, de Hechos, Apocalipsis, eliminado. Como que no, si de mí dependiera una Biblia para niños, sería solo de Jesús y de los valores de Jesús. Eso yo creo que es básico y esencial y fundamental para enseñar a los niños. Por supuesto que sí, pero todo lo demás, chao, Lulu, hace más daño que bien. ¿Usted sabe cuál es la única enseñanza que se necesita para acabar con la radicalización? La solución es muy sencilla. Es enseñarle a las personas desde muy pequeñas que mi opinión vale lo mismo que la opinión de los demás. Bueno. Es lo único que ocupamos para acabar la radicalización, porque la radicalización está centrada 100% en el hecho de que yo soy en lo correcto y los demás están en el error. Pero si desde el principio se enseñan que la opinión de la otra persona, aunque sea contraria de la misma, también tiene valor, porque todas las opiniones del mundo tienen valor. O sea, no hay tema en este universo donde el debate está 100% cerrado solamente a un lado. Eso acabaría con este tipo, digamos, con la radicalización
Y yo le aseguro No. que si empezáramos a hacer estudios de este tipo de cosas, encontraríamos montones de joyitas así que cambiarían el sistema completamente. Yo en lo personal apoyo su moción. Vamos a llevarlo al Congreso la otra semana. Vamos a pedir las firmas para sacar la Biblia de las clases dominicales. Oye, qué buena la frase. Solamente que yo valore tu opinión no quiere decir que yo esté de acuerdo con tu opinión, pero es tu Para opinión nada. y tiene el mismo valor. ¿Quién dijo yo pondría mi vida para defender tu derecho de opinar? ¿Quién dijo algo así? No me acuerdo si lo dijo alguien importante, pero yo lo he dicho varias veces en mi podcast. Pero de que tu opinión sea buena para mangos. Porque el asunto es eso, hay opiniones más educadas que otras. Entonces, sí, yo voy a dar mi vida para que usted tenga la posibilidad de dar su opinión, pero eso no garantiza que su opinión sea, o sea, su opinión puede ser basura también. Pues Y aquí es donde entra, dale a ver. ¿Entra qué? No, aquí va Pues- mi opinión. Aquí va mi opinión acerca de lo que es la política y el dinero. Yo creo que un líder o un guía o como lo que David López se considera un coach espiritual, un líder espiritual, un guía espiritual, debe de quedarse en su vía. Todo lo que eres es un guía espiritual. No tienes que hablarle a nadie de política, no tienes que hablarle nada de finanzas, no tienes que hablarle a nadie de consejería matrimonial, de que si lo estudias, perfecto, pero no te metas en la vida de nadie, no te metas de cómo criar a los hijos de nadie, porque cometemos el error que pensamos de que como somos religiosos, la religión lo podemos meter en todo. Si, por ejemplo, si un niño nos pregunta el día de hoy, mamá, ¿qué significa morir? ¿O qué pasa cuando morimos? Tenemos por costumbre inmediatamente comenzar la respuesta con religión. Nos vamos al cielo. Es lo primero que se nos ocurre decir. En vez de decir algo tan natural como decir, bueno, pues todos los familiares los vamos a extrañar mucho, o lo que sucede es de que a nosotros el cuerpo, esto pasa con el cuerpo y nos convertimos en otra vez parte de la tierra. Y, o sea, por alguna razón, como no estamos educados y como yo tampoco estoy educado, me faltan ejemplos de qué decir, pero lo primero que hacemos es que introducimos religión en todas nuestras conversaciones, en todos los problemas que tenemos. Dios, 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 pecado, pecado, pecado. Tenemos que, yo creo que salir de esa mentalidad de que todo es Dios, de que todo es religión. Pero es que, Isaac, ahí yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque yo creo que todos tenemos de alguna u otra forma alguna creencia. O sea, nosotros aquí los convocados somos cristianos y creemos en Dios y creemos y quizás probablemente tengamos esa respuesta, pero si yo le pregunto a un mapuche, por ejemplo, acá en Chile, ¿qué pasa cuando nos morimos? Probablemente me va a dar una respuesta que también es muy religiosa dentro de su religión y que le hace sentido a su comunidad. No sé, pues me dirá que se va con los espíritus, con los ancestros y vuelve a la tierra y se reencarna en la Pachamama, no sé, y va a tener sentido para su cosmovisión y está bien, para nosotros como tenemos esa creencia, pero yo creo que la connotación que le damos nosotros a esa respuesta es la que yo ahí le pondría cuidado, porque es mi respuesta, es mi connotación, o sea, es mi creencia. Es su opinión. No quiere decir que sea la verdad, no quiere decir que sea que yo tenga la razón, pero es lo que yo creo, y si yo tuviera hijos le transmitiría eso a mi hijo, mi creencia, pero no estoy diciendo que es lo único que existe y es lo único que conocemos y tenemos que conocer. Entonces, no. como padres, ¿qué deberíamos de hacer? Decirle, mira, en la iglesia o la religión enseña esto, pero yo como padre o como tu madre te voy a decir que yo considero esto. En la iglesia te van a decir, no debes de tener sexos con más de una persona porque es pecado, pero yo te voy a decir que no tengas sexo con otras personas o muchas personas porque biológicamente esto y esto pasa, tus sistemas, los microbios, las bacterias, los viruses, esto va a suceder en tu cuerpo. Mira, yo creo que lo que tenemos que decir, desde mi opinión, puede ser totalmente desechable, pero lo que tenemos que entender primero que nada de que todo nuestro sistema de creencias es una decisión voluntaria y personal. Nuestras creencias son decisiones. La creencia no se me impuso ni se me metió. Cuando yo le estoy imponiendo la creencia a un otro, claro, yo creo que eso es un adoctrinamiento.
cuando yo le estoy diciendo, tú puedes decidir creer A o B, es tu decisión, le estás poniendo un peso a la creencia que pasas netamente por cada persona, incluyendo a los niños. ¿Me entendí? Pero si un niño Yo pregunta, entiendo. ya es adoctrinamiento. No, porque tú Sí, le puedes pero dar la no. opción. Tú le dices, mira, yo decido creer esto. Correcto. No Que estoy es diciendo, exactamente, esta es la es exactamente la situación que me pasó a mí con mi hijo en ese momento mientras estaba haciendo la tarea, hablando de los soldados romanos y de la fuerza militar romana. Y yo le decía, yo pienso esto de lo militar en general. Ahora usted en el futuro puede pensar algo diferente. Lo que pasa es que, digamos, yo entiendo a Isaac por el lado de que a veces pecamos de simplificar la respuesta correcta para dar lo más fácil y lo más sencillo, que es lo que nos enseñó la iglesia, que usualmente no tiene sustancia, como cuando uno le dice a un niño no mienta. ¿Por qué? O porque se va para el infierno. En vez de explicarle a un niño, digamos, la confianza es tan importante, es un valor tan importante en su vida, que la gente pueda confiar en usted porque lo que usted dice, usted lo hace, porque es importante, etcétera, ¿entiende? O sea, muchas veces pecamos de responder del modo más fácil, pero por vagos. En este caso, yo entiendo tal vez que por ahí va el asunto de lo que Isaac quiere decir. Por otro lado, entiendo a Lulú, porque, por ejemplo, yo creo que todo en este universo es política, pero también todo en este universo es espiritualidad. Entonces, digamos, para mí es imposible tener una conversación con un amigo y no hablar de política y no hablar de espiritualidad, porque no tengo que hablar de Trump o de Biden para que mis opiniones sean políticas o mis opiniones sean espirituales, o que represente cosmovisiones, o que represente opiniones, o lo que yo veo que es el mundo, o experiencias. Yo digo, bueno, a mí con mi hijo me sirve esto y esto y esto. Yo creo que el asunto mucho tiene que ser cómo expresamos nosotros adentro de la comunicación. Hay algo que a mí me gusta, yo estudié aquí, relaciones familiares, un curso que se llamaba Family Wellness, en inglés es... como el bienestar familiar. Wellness. Sí, bienestar familiar. Y una de las cosas que en ese curso nos enseñaron acerca de cómo enfrentar situaciones o conversaciones con la pareja es que uno tiene que decir, yo siento que usted me dijo esto y esto cuando usted me dijo tal cosa. Yo siento que usted me estaba diciendo que yo era un vago. Yo siento que usted me estaba diciendo que yo no estaba proveyendo por la familia. En vez de decir, me dijiste que era un vago. Me dijiste. Correcto, porque en el momento que yo estoy entendiendo que no necesariamente fue lo que ella dijo, pero yo lo percibí de ese modo, entonces cambia toda la dinámica. Ya no estoy atacando, ya estoy yo diciendo, puede que sea mi culpa, pero yo sentí esto. Si no es así, por favor, explíqueme. Entonces yo siento que ese tipo de relaciones, del mismo modo, muchas veces pueden ser como, bueno, a mi hijo le funciona mucho cuando yo hago eso sin necesidad entonces de venir a querer, por ejemplo, reeducar personas, o como dice Isaac, no hable de política, pero si todo es político, yo puedo hablar de política de un modo que no es imponente, sino que es más experiencia, por ejemplo. No sé si me estoy dando a entender. Sí, está bien, más diplomático. Más diplomático, ¿por qué? Porque todo es política, digamos. A mí es vacilón porque yo me acuerdo que cuando yo estaba de líder de artes y estábamos haciendo las obras de teatro, mi pastor venía y me decía, a mí me da risa, Andrés, que usted le pide opiniones a todos de la obra de teatro, pero la obra de teatro usted ya la tiene hecha y usted no cambia absolutamente nada, pero le pone atención a todos y actúa como que es una excelente idea, y es así como es pura política. Yo ocupo que la gente que tengo debajo sienta que yo los estoy escuchando, aunque yo sé que son pésimas ideas, yo no voy a cambiar nada, es pura política. Yo detesto hacer eso. Qué mentiroso eres. Es manipulación. Pero vea, digamos, una de las cosas que yo siento que la iglesia hace con los jóvenes y con los niños, y le gusta tener el control de las cosas y no los pone, digamos, yo siento que las iglesias pecan de no darle voz a los jóvenes solo se sientan, reciben, oyen, aprenden y callan.
pero los jóvenes no tienen voz. Los niños aprenden desde pequeños que ellos nunca van a tener opiniones, que ellos no pueden hablar, ellos no pueden conversar. Y es que la iglesia tiene pánico de que un joven llegue a tener una opinión diferente de lo que ellos piensan. Entonces, en las conversaciones nunca va a estar la opción de que el joven hable. Si se ponen a hablar de, por ejemplo, aborto, solo los líderes hablan, solo los líderes comunican, porque jamás podemos dejar que un joven tal vez haga la pregunta equivocada delante de todos los líderes y los líderes no pueden hablar. A mí me pasó exactamente cuando yo empecé en el podcast. Digamos, antes de tener el podcast, yo en mi iglesia tenía posiciones de liderazgo y a mí era común que me pidieran darle una palabra a los jóvenes o dar en los grupos pequeños de conexión la palabra. El momento que empecé a tener mi podcast y empecé a dar mis opiniones, eso se acabó. Nunca más me pidieron que le hablara absolutamente a nadie. Y es exactamente eso, es tantísimo miedo de que la gente piense diferente, pero la cosa es, todos piensan diferente. Los niños de este momento van para ese camino. La iglesia tiene que ver cómo se acomoda para enfrentar que los niños van a tener opiniones y dejar de imponer. O sea, yo creo que si no dejan de imponer, no van a tener solución. Es que la iglesia debería dejar de tener miedo. Yo creo que el miedo es finalmente la madre de todos nuestros problemas como personas de fe. Yo quiero preguntarle a Isaac. Isaac, ¿qué edad tienen sus hijos? Mi hijo tiene 4 y mi hija tiene 5. Bueno, están chiquitos todavía. ¿Qué está haciendo usted con lo que es enseñanza bíblica o cristiana con sus hijos? Ellos no saben nada de Dios. Usted tomó la decisión de no enseñarles nada entonces. Sí, eso se suena mejor que decir que tengo flojera de enseñarles algo. ¿Y tu señora está de acuerdo? Sí, ella sabe que sí que sí tiene sus áreas grises o tiene sus áreas oscuras y ella no tiene problema con ello. Lo que pasa es que mi esposa es menos espiritual que yo y es que yo no soy nada espiritual. Pero ella sí cree en Dios, ella sí tiene un problema con cuando yo estaba en mi proceso de deconstrucción y dice, nomás no te vayas a convertir ateo, por favor. y justamente llegué a ese punto. Aunque no soy ateo de esos, Andrés, tal vez me puedes ayudar qué tipo de ateo soy, pero tú conoces muy bien los términos, pero... Yo creo que usted es agnóstico pasivo en este momento. Ok, perfecto. Entonces, sí creo en Dios, pero tengo mis reservaciones de cómo creer en Dios. Entonces, la única razón por qué es que mis hijos saben tal vez de algunas historias de la Biblia es porque tenemos una librería aquí de muchos libros y en esa librería ahí se encuentran algunos libros y a veces ellos los escogen y me toca que leerles, pero cómo me duele leerles esos libros. Porque libros de la Biblia. Sí, porque hacen preguntas. Dicen, ¿y por qué solo 2 animales en el barco? Claro. Sí, entonces, ¿y por qué la serpiente podía hablar con Eva? Claro. Ay, Dios mío. Entonces, prefiero que me hagan preguntas de los otros, de Dr. Seuss y de Elmo, pero de la Biblia me cuesta responderles. Pero es que te fijáis que son historias que no están escritas para niños. Sí. No es la historia de Dr. Seuss, no es la historia de Elmo. Son historias que no tienen ninguna explicación para que un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años entienda. Ya, es difícil. Yo estoy sufriendo también. Yo estoy sufriendo más porque mi hijo ya tiene 12. Entonces yo ya estoy hablando de muchas cosas con él específicamente. Es interesante porque él está yendo a un grupo de jóvenes. Él tiene 12 y el grupo de jóvenes es de 12 a 18. Entonces él acaba de empezar a ir a ese grupo y está pues entre los menores. Y basado en eso, hay temas que están tocando que yo no sé qué tan serios pueden ser o si él entiende bien, pero cuando yo le pregunto de qué hablaron hoy, entonces cuando él me lo explica, yo así como, oh, Dios mío. Uno de los últimos ejemplos fue que estaban hablando de por qué no hay que tenerle envidia a las personas que no son cristianas,
que les va bien o a las personas que son successful que no son cristianos. En vez de decir, y es así como... En vez de decir por qué no hay que tener envidia, punto. Sí. Entonces eso hizo una conversación muy interesante. Ya me tocó explicarle que ser cristiano no quiere decir automáticamente que usted va a ser exitoso en todo. Que no ser cristiano tampoco quiere decir que usted no va a ser exitoso. Pero es interesante porque, digamos, a mí me gusta. Yo peco tal vez de hablar de cosas muy serias con él. Yo hablo de filosofía, yo hablo de pensamiento crítico, yo le estoy diciendo que él tiene que repensar todo lo que dicen, que él no tiene que creerle absolutamente a nadie nada de lo que dicen sin antes él haber procesado un poquito la información. Aún así yo siento como que a él le falta un poco para llegar a ese momento, pero yo ya estoy tratando de prepararlo. Entonces, desde hace tiempo, cada vez que él se encuentra con un problema, yo en vez de darle la respuesta, solamente le digo, papá, esto es un problema de pensamiento crítico. O ahorita está aprendiendo a solucionar problemas, troubleshooting. Entonces yo le digo, papá, esto es un problema de que usted tiene que agarrar la ecuación y buscar la respuesta. ¿Qué cree usted que es lo que usted tiene que hacer en esa situación? ¿Qué es lo mejor? Entonces he estado tratando de hablar de esas cosas, pero también soy muy quitado en entrar de un solo a historias. Algo que sí hice con él la vez pasada fue hablar de Satanás. Yo le dije, Satanás no existe, es ficción, pero usted y yo estamos en la capacidad de ser Satanás y es más peligroso que usted y yo podamos ser Satanás que un bichito rojo con cuernitos y un tridente que nos va a venir a pinchar el trasero. Entonces, cosas así poco a poco he estado dándole, pero me tiene preocupado. Tengo una sola cosa contra ti, como Apocalipsis. Todo bien, pero tengo una sola cosa contra ti. ¿Cuál? Que le digas papá a tu hijo. O le digo papi o papá, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué interesante. Wow, ¿por qué? Porque a mis hijas le digo mamás también. Porque ahí hay una, bueno, esta es mi opinión, ¿no? De psicóloga, pero ahí hay una carga afectiva importante, no le corresponde, él no es el papá, aunque sea de cariño, aunque sea, pero no es tu papá. ¿Qué tal, mi rey? Peor. Lo vacilón, digamos, es que él no me dice papá, él me dice daddy. Entonces, él, digamos, como nuestra comunicación es casi en inglés, sí hay una diferencia porque él no me dice papá y yo le digo papá. Es como que yo le digo papá, pero él me dice daddy, no sé. Bueno, cuando tu hijo vaya a terapia a los 30 años y se haga un análisis profundo, va a contar, mi papá me decía papá. Ay, qué pena. Lo traumaste. Lo traumé. Vieras que hay algo interesante que yo estaba escuchando un podcast hace poco. Es uno de mis podcasts favoritos. Yo creo que se lo recomendé a Isaac ya varias veces, que es el de The Holy Post. Y tenían una invitada que su punto de estudio es jóvenes y niños en la iglesia. Y una de las cosas que ella dijo es que hay 3 preguntas que a ella le gusta hacerle a sus hijos constantemente, cada 6 meses, cada año, pero son cosas que tienen varias funciones al mismo tiempo. Es promover que ellos piensen, es retar las ideas que ellos tienen y por otro lado ayuda a que ella entienda el pensamiento de los niños. Entonces quería mencionarle esas preguntas y que hablemos un poquito de qué piensan de ella. La primera pregunta que ella le gusta hacerle a sus hijos es: si pudieras preguntarle a Dios lo que sea, ¿qué te gustaría que Dios te explique hoy? Buena pregunta. ¿Por qué no me parezco a mi papá? ¿Se parece al lechero? La segunda pregunta es: ¿qué crees tú que estás casi seguro que yo como tu padre no creo? O sea, ¿qué es aquello en algo que tú en este momento crees que usted está casi seguro? Oh, mi papá no cree eso, mi papá cree diferente a mí. Mi papá no cree en mí. Ay, Isaac, voy a llorar contigo. Debería darle una sesión gratis a Isaac usted, Lulu, un día. Dame la tercera. Estoy listo. La tercera es: ¿qué cosas ya no crees que usted está completamente seguro que yo como su padre todavía creo? Que me ama. Entonces, el modo que ella explicaba estas preguntas me es muy interesante porque estas preguntas como que tienen muchísimas funciones todas al mismo tiempo. Están revelando montones de cosas adentro del niño. Claro. Las cosas que
él cree que su mamá ya no cree, y cosas que él acaba de aprender que él cree que nosotros como padre no creemos. Me encanta. Y digamos, esta de preguntarle a Dios lo que sea, porque digamos, yo le aseguro que esta pregunta a mí me la hacen cada 3 meses y yo tengo una pregunta diferente para Dios. Entonces, ¿qué modo más bonito de tratar de buscar que nuestros hijos o nuestros jóvenes, en este caso, puedan empezar a por ellos mismos ver la vida de un modo diferente y ojalá salir, digamos, de estas cadenas que ha sido la institución? Yo es que peco muchísimo. Lo que pasa es que nos hizo falta David, porque David tenía que venir a defender la iglesia y no lo hizo. A defender la institución. Entre Lulú, Isaac y yo nos dimos gusto echándole tierra. Pero yo sé que David tampoco le lee la Biblia a sus hijas. Correcto. Está de acuerdo con eso. Sí, correcto. Tampoco. Él lo ha dicho varias veces en el podcast de Dice Así, que no lee la Biblia, que no le menciona a Dios, que no las lleva a la iglesia tampoco. Sí. Yo es que a mis hijos nunca he dejado de llevarlos a la iglesia, pero por el ego de padre, como yo estuve en el grupo de alabanza todo este tiempo, pues yo quería que me estuvieran viendo tocar guitarra, ¿verdad? Para alimentar el ego. Oye, tomando en cuenta las preguntas que tiraste, yo creo que es súper importante ustedes como padres y la gente que tiene hijos y en la misma iglesia, como escuchar a sus hijos y preguntar ¿qué entendiste de lo que te enseñaron hoy? ¿Qué entendiste? O no sé, vean una película de Disney y al final de la película, ¿qué entendiste de la película? Explícamela, cuéntamela, porque la percepción que tiene cada uno es finalmente cómo va construyendo el mundo. Y si tu hijo está entendiendo, no sé, de una historia de Jesús con el ciego, entendió algo muy negativo, lo vas a saber solamente si lo escuchaste. Si tú lo escuchaste a tu hijo, ¿qué fue lo que entendió de eso? ¿Qué entiende tu hijo con respecto a la envidia? ¿Qué entiende tu hijo con respecto a la... No sé, creo que una buena forma de aprendizaje, de enseñanza y educación es la escucha. Y creo que los padres poco que escuchan a sus hijos. Me encanta. Y dejarlos hablar el 80%. Uno como padre solo el 20% debe de hablar. Exacto. Uy, ahí yo estoy pecando, pero yo hablo el 95%. Tú puedes hacer un podcast de cada vez que hablas con tus hijos. Y hazles preguntas abiertas, no preguntas cerradas, preguntas abiertas. Sí, eso es importante porque uno fácilmente podría decir, ¿aprendió algo? Sí, listo, ya se acabó. Claro. Eso no sirve para nada. ¿Crees en Dios? Sí, no. En vez de preguntar, ahí se muere. ¿por qué crees en Dios? Hay un comercial muy bonito que Legos hizo de unicornios. Cuando lo vi con mi esposa porque fuimos al Legoland. Los unicornios son gays, Isaac. Amén. ya tiene que explicar por qué acaba de decir eso. Son bromas. No, y los dos, mi esposa y yo, estábamos en lágrimas cuando terminó el comercial, y es un comercial de 60 segundos, y ella lo entendió de una manera diferente, porque habla acerca, la primera cosa que dice el comercial es, hay muchos que no creen que unicornios son reales, y luego la música de fondo te meten en el comercial, así te está tocando, pero los unicornios sí son reales. Y puedes ver los niños corriendo con los Legos de los unicornios que ellos hicieron, y es muy bonito, muy conmovedor el comercial. Y lo que mi esposa sacó, porque yo le quise preguntar qué fue lo que ella entendió de que todos somos unicornios y nos vemos diferentes, pero eso no quita de que no somos especiales. Y de lo que yo le saqué, para los que van a ver ese comercial, yo le saqué de que Dios es diferente para cada uno de nosotros, funciona Dios diferente. No quiere decir que no es real, pero sí existe y sí es especial para nosotros. Yo creo que debemos de encontrar de qué manera le beneficia a nuestros hijos la religión, de qué manera, porque yo personalmente, mi hermana me preguntó, porque yo con mi hermana es la única que le he dicho que yo ya no creo nada en lo que viene siendo lo que la iglesia cree o en la Biblia, y cada vez que alguien me pregunta de Dios, yo como con ganas de vomitar tengo. Hermano Isaac, ¿cómo está? Bendecido, hermano, estoy bendecido. Ya me da asco.
pero le digo, ¿sabes qué? Sí le quiero enseñar algo de religión a mis hijos porque por si algún dado caso yo no hice un buen trabajo de enseñarle buena inteligencia emocional a mis hijos, por lo menos podrán ir a Dios cuando estén necesitados, cuando estén tristes, cuando se sientan abandonados, cuando les pase algo difícil en la escuela y yo no pueda estar ahí o ellos sientan que no puedan con sus propias fuerzas. Van a poder meditar, orar a Dios y Dios va a ser esa persona donde ellos van a encontrar ese auxilio, el socorro, el apoyo, los abrazos del Padre, si eso es lo que quieren creer. Pero yo creo que en esa forma sí ayuda a nuestros hijos. Yo creo que nos la pasamos mucho tiempo hablando de todo lo malo que pasa y el abuso que sucede, pero yo sí creo que hay un beneficio grandísimo. Solo la cosa es el balance o cómo mezclar esa medicina y que no sea mucha. De acuerdo. Yo creo que lo entiendo porque, digamos, una de las cosas que yo he criticado por mucho tiempo es el hecho de que a la institución le encanta predicar una teología universal y que todas las teologías de todas las personas tienen que ser iguales a la teología que el pastor está predicando, cuando el ejemplo, digamos, del unicornio es: a todos los niños les dieron Legos y le dijeron haga un unicornio y todos los unicornios son diferentes. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Isaac y yo creo que también muchas veces nosotros como padres cometemos el error querer inculcar la teología nuestra a nuestros hijos también. Y eso es algo que por lo menos yo con el mío de 12 años he estado tratando de tener más cuidado, de que yo no quiero imponer. Yo quiero que él tenga la libertad de que la teología de él sea la que él quiera, que sea libre. Pero sí, digamos, yo no he dejado de hablarles de Dios, de enseñarle de todo. Sí he estado tratando de tener cuidado qué enseño. O sea, yo ya mencioné, por ejemplo, yo ya le mencioné a mi hijo el infierno no es eterno. Hay grandes posibilidades de que el infierno no sea real, pero no estoy seguro. Yo estoy completamente seguro que Satanás no es real, pero la capacidad de maldad está en todos nosotros y está en usted también. Y usted, si no tiene cuidado, puede hacer cosas malas y puede herir a gente que ama. Del mismo modo que yo puedo hacer cosas malas y herir a gente que amo. Entonces yo sí quiero romper muchas de las cosas que yo creo verdaderamente que son sacrilegios que la iglesia ha estado enseñando por año, que han hecho más mal que bien. Sí, que nos han metido más en el hueco. Pero yo pienso que lo que hay que hacer es darle libertad a ellos, que ellos aprendan a la velocidad que quiera, que entiendan, que digamos, yo prefiero que ellos vean en cómo somos, por ejemplo, la relación mía y de mi esposa, que sea mejor maestro de amor que lo que la iglesia le puede enseñar a mi hijo. Y ese tipo de cosas que son la familia, es más, van más allá de lo que yo le pueda decir y enseñar a mi hijo, es lo que él ve de nuestras vidas, nuestro reflejo, nuestras intenciones, nuestras reacciones, cómo reaccionamos en diferentes situaciones. Yo pienso que son más importantes y son las cosas que la gente no le da importancia al final. Entonces, digamos, yo quiero que mi hijo desee tener un matrimonio saludable porque él ha visto un matrimonio saludable en mí y en mi esposa, por ejemplo, y cosas así. Richard Rohr explica la espiritualidad siendo una energía y yo creo que confundimos la religión por espiritualidad y sería muy responsable de nosotros aprender qué es ser una persona espiritual, no religiosa sino que espiritual. Ajá, correcto. Y si por un ejemplo, si a nuestro hijo un día nos dice, papá, quiero aprender a patinar. Sí se usa, todos usan la palabra patinar, sí. Unas patinetas se diría, y digamos que sí. Le decimos no, estamos apagando esa energía, esa pasión, esa chispa que él tenía de poder patinar, estamos apagando esa energía, esa espiritualidad. Si le compramos los patines y empieza a patinar y encuentra él algo tan mágico en eso es espiritualidad. Y ahí se va formando una pasión, se va formando su vida cotidiana, su autoestima y está viendo él algo increíble en esa actividad. Pero no tiene que ser una actividad, sino que pueden ser temas, puede ser política, puede ser religión, puede ser cualquier otra cosa. Inclusive hasta pueden encontrar
desarrollar espiritualidad con sus amistades, y muchos de nosotros, no puedes hacer amigos con ellos, no puedes ir con ellos, no puedes ir para acá, no puedes ir con ellos, y estamos apagando esa energía positiva que ellos están experimentando. Ahí nosotros también podemos estar o perjudicando o ayudando a nuestros hijos en la espiritualidad. Si ellos le encuentran fascinante ir a la iglesia y lo que es la religión, pues los podemos apoyar, y por lo menos estamos nosotros ahí para guiarnos si es que los vemos que se están desviando, me imagino. Sí, y si tu hijo te dice, papá, enséñame a patinar, y en vez de decirle no, le dices, ok, pero primero te voy a enseñar quién inventó el patín, de dónde salió la rueda, a quién se le ocurrió hacer el tornillo para meterlo debajo del cuero, y le das toda la teoría. Uy, yo peco de eso un poquito. Finalmente tu hijo va a decir, ya chao, no quiero patinar, como que me aburrí. Anda etapa por etapa y respétalo, los tiempos, la capacidad de entender y la capacidad de experimentar. Yo estoy de acuerdo con usted y creo que lo que sí debemos hacer con los niños es transmitirles la espiritualidad, transferirles la energía, modelarles las prácticas espirituales. Por supuesto que sí. Lo que no estoy de acuerdo es llenarlos de información dogmática que solamente destruye el alma y el espíritu y la mente. Pero sí desarrolla su espíritu, sí desarrolla su espiritualidad. Incentívalo a que busque. Yo creo que cada vez va a ir con más fuerza esta forma de enseñanza del mindfulness, que yo creo que ustedes lo conocen mucho en la educación clásica, sobre todo en la educación espiritual, el autoconocimiento, los tiempos a solas, los tiempos de silencio, el buscar espiritualmente aquí y acá. Yo creo que todo eso se transfiere, tú como padre, como profesor espiritual, como iglesia. Ojalá que las iglesias fueran más mindfulness y menos teología, y ojalá fueran más experiencia y menos dogma. Pero bueno, wow. Solamente quiero terminar recomendándoles, no sé, seguramente quizás ya la vieron porque es una serie antigua, pero en Netflix hay una serie que se llama Atypical, que se trata de un niño autista. De un joven autista, para entender cómo funciona la mente de los niños preoperacionales, o sea, niños antes de los 8, 9 años, vean Atypical y vean qué es lo que están capacitados para entender y para aprender. Es una serie muy bonita porque te muestra cómo funciona una persona autista, un joven ya autista, y cómo ve el mundo, cómo lo impregna, cómo lo percibe, y es preciosa la serie, véanla. Y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, se aprende mucho de cómo entonces tú experimentas la vida con un niño, cómo le transmites algo tan esencial y tan importante como es el espíritu y la fe y la creencia, que dista mucho de la religión, insisto. Pero bueno. Lulu, sí, te dio una cachetada, Isaac. Muchísimas gracias. Sí, yo peco de explicarle a mi hijo. Yo soy de esos que explica dónde viene la rueda y todo antes de enseñarlo a patinar. Lulu, Isaac, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esta conversación quedó genial. Quiero que vayan a escuchar a Lulu en su podcast. Está todo pagado. Tiene no sé cuántos cientos de episodios. En récord, lo encuentra en cualquier podcast. Lulu está activa también en este momento en Dice Así. Si no han escuchado Dice Así. Y Isaac acaba de abrir uno de mis podcasts favoritos en este momento. Apenas tiene un episodio, pero es de las cosas más bellas que he escuchado en meses, y se llama Historias de Prójimo. Vayan, escuchen Historias de Prójimo. Isaac, está increíble ese podcast. ¿Ah, sí lo escuchaste? Está increíble, man. Sí, ese podcast es pura experiencia, es puro mindfulness. Ándale, sí. Y tengo unos episodios que ya están escritos, solo estoy buscando por actores de voz, pero ya. Yo le dije que yo actúo lo que sea de gratis, mando audiciones, lo que sea. Yo ocupo usted lo tengo para los pastores tóxicos. Yes, muchísimas gracias. Y entonces los dejamos con eso. Lulu, Isaac, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, Andrés, y gracias a Conciencia Media, que está haciendo tanto material buenísimo. Chao, les mandamos la buena vibra. Paz. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com.
Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.